Un cordial saludo a todos los oyentes de Radio María. Un día más, con la gracia del Señor, proseguimos el comentario del Catecismo de nuestra Madre la Iglesia. Estamos explicando el sacramento del matrimonio y dentro de un apartado que tiene como título Los bienes y las exigencias del amor, nos hemos prodigado durante unos cuantos días explicando qué exigencias son esas de ese amor de totalidad, que es el amor conyugal, y son tres: la indisolubilidad del matrimonio, en segundo lugar la fidelidad del amor conyugal, y la tercera, que es la que hoy explicamos, la apertura a la fecundidad. Es a partir del punto 1652. Se dedica 3 puntos a este tema, 1652 al 1654. Dice así el primero de los puntos, 1652. Por su naturaleza misma, la institución misma del matrimonio y el amor conyugal están ordenados a la procreación y a la educación de la prole, y con ellas son coronadas como su culminación. Los hijos son ciertamente el don más excelente del matrimonio y contribuyen mucho al bien de sus mismos padres. El mismo Dios que dijo: no es bueno que el hombre esté solo, y que hizo desde el principio al hombre varón y mujer, queriendo comunicarle cierta participación especial en su propia obra creadora, bendijo al varón y a la mujer diciendo: creced y multiplicaos. De aquí que el cultivo verdadero del amor conyugal y todo el sistema de la vida familiar que de él procede, sin dejar posponer los otros fines del matrimonio, tiende a que los esposos estén dispuestos con fortaleza de ánimo a cooperar con el amor del Creador y Salvador, que por medio de ellos aumenta y enriquece su propia familia cada día más. Vamos desgranando un poco los contenidos de este punto, como acostumbramos a hacer, de este punto 1652. Lo primero, que aquí hace como una pequeña definición de cuáles son los fines del matrimonio por su propia naturaleza. Y está claro que, aunque aquí no los nombre de esa manera, que es doble el fin del matrimonio, o las finalidades del matrimonio, las dos primeras finalidades del matrimonio, está claro cuáles son. Pues una es la comunión entre los esposos y otra es la apertura a ese don de la fecundidad. Son dos finalidades que además sería absurdo, no tendría razón de ser empezar a discutir cuál es la primera ni la segunda, porque las dos están íntimamente unidas, ¿no? En el punto 372 del Catecismo, al cual hace referencia el punto que hoy comentamos, habla cómo Dios creó al hombre y a la mujer y que Dios los ha hecho el uno para el otro. El uno para el otro. Así creó Dios al hombre y a la mujer, con un misterio de complementariedad entre ellos. Los ha hecho el uno para el otro. Los ha creado como una comunión de personas a la que uno necesita de esa complementariedad porque siempre pensó el Señor en el uno para ti. Desde toda la eternidad, cuando Dios pensó en ti, pensó en tu esposa y en tu esposo. Y Él entendió que la obra que iba a hacer en ti, la iba a hacer también a través de esa persona, que es también instrumento de Dios, pues para que tú para que tú lleves a cabo el plan de Dios que Dios ha pensado para ti. O sea, es un misterio de comunión y de complementariedad. Pensó en el uno para el otro. Bueno, pues esto es un primer sentido, de una primera finalidad de la vocación matrimonial. Dios no nos ha pensado como islas. Y en concreto, los que han recibido la vocación al matrimonio, bueno, pues van descubriendo que Dios tiene un designio para ellos, y ese designio pasa por su cónyuge, por el esposo y por la esposa. Pasa por su cónyuge, ¿no? Y es muy hermoso ver esto, que el Dios que es, sí es un solo Dios, pero es un Dios que, siendo uno solo en su naturaleza, es trino en personas,
ese Dios que es familia, ese Dios que es comunión, ha querido también que la vocación de plenitud del hombre y de la mujer pase, por lo menos en todos aquellos que han recibido la vocación al matrimonio, pase por esa comunión de personas. Es así que es carne de mi carne y huesos de mis huesos, ¿no? Exclama Adán cuando ve a Eva y ve que allí se está, a través de esa comunión con Eva, se está dando cumplimiento a esa vocación de comunión que él lleva dentro de sí. Bueno, por lo tanto, la primera finalidad, o una de las dos primeras finalidades, ¿no?, del matrimonio es este sentido de comunión. No es bueno que el hombre esté solo. Luego todos estamos llamados a tener ese sentido comunitario social. Incluso, fijaros bien, incluso los que no tenemos la vocación al matrimonio, bien sea las personas consagradas o bien sea las personas solteras, también a ellas se les podría aplicar ese pasaje del Génesis: no es bueno que el hombre esté solo. Una persona soltera, que bueno, pues que no parece, ¿no?, que el Señor le haya puesto la vocación del matrimonio en su camino, una persona soltera también debe de entender como dirigida para sí mismo esa frase de no es bueno que el hombre o la mujer estén solos, y debe tener siempre cuidado ante una tendencia que puede ser una tentación perfectamente, una tendencia de aislarse, y que el hecho de que no haya visto la ocasión o no haya surgido en su vida la vocación al matrimonio, por lo que fuere, ¿no?, eso no quiere decir pues que esté llamado a ser una persona aislada, etcétera, etcétera, no, sino que su comunión, esa dimensión comunitaria e incluso esa dimensión de fecundidad en su vida está llamada pues a encauzarla por otros campos, por otros conductos, ¿no? Pero que ojo, que esa frase de que no es bueno que el hombre esté solo está dirigida para todos, no únicamente para los que se casan. El hombre no es un ser solitario, y además es que nos damos cuenta, en muchos casos concretos que conocemos, seguro que ahora mismo yo digo esto y todo el mundo le está poniendo ya algún rostro y algún nombre y apellidos, ¿no? Todos conocemos algún caso de personas que se aíslan y en ese aislamiento se enrarecen, se empobrecen, pues incluso se desequilibran, porque es verdad que ese ser solitario, etcétera, pues de no ser que sea pues algún tipo de vocación muy especial que Dios dé, pues puede ser ocasión o causa de muchos problemas. No es bueno que el hombre esté solo. Una primera finalidad del sacramento del matrimonio, sin duda alguna, es el misterio de comunión en el que el hombre crece, se plenifica. Bueno, lo cual, por cierto, nos tiene que ayudar mucho a vencer nuestra tendencia egoísta, porque nos tiene que ayudar a ser muy humildes, ¿no? Porque uno saca la siguiente conclusión: mira, yo para poder madurar y para poder crecer Dios ha querido que necesite de otras personas. Esto me tiene que ayudar a ser muy humilde. ¿Qué sería de mí sin mi esposo? ¿Qué sería de mí sin mi esposa? Pues yo ahora mismo no tendría el grado de madurez que tengo sin esa comunión que tengo ahí en el matrimonio, ¿no?, de la cual Dios se ha servido para que yo crezca. Esto nos tiene que ayudar a ser muy humildes. No somos como se dice así popularmente, ¿no?, pues no somos Superman. Dios ha querido que tengamos una necesidad, ¿no?, de complementariedad. Y esto, pues, es una de tantas cosas que nos tienen que poner en camino de humildad y en camino de gratitud hacia todos los dones que recibimos. Dios no ha querido crear al hombre autosuficiente. No, Señor, no lo ha hecho así. Por lo tanto, pecamos y incluso estamos contrariando nuestra propia naturaleza cuando pretendemos serlo, cuando pretendemos ser autosuficientes e ir por libre, etcétera, ¿no? Bien, ese es un primer sentido, una primera finalidad de la vocación matrimonial. Pero hay una más, ¿no? Hay una más, que es la que aquí se subraya especialmente en el punto que hoy explicamos. Por su naturaleza misma, la institución matrimonial está ordenada a la procreación. Y es hermoso ver que aquí dice
que Dios ha querido que el hombre y la mujer cooperen, se hagan copartícipes, en cierta medida, de la obra de la creación del mundo, que cooperen con el amor de Dios, que es creador y salvador. No olvidemos que Dios crea por amor, en un acto de decisión libre y motivado e impulsado por el amor. Dios no crea por necesidad, la creación fue un acto libre de Dios, no es un acto ciego, de un determinismo evolutivo, no, es un acto libre en el que Dios crea desde la sobreabundancia de su amor, ¿no? Como a veces hemos puesto ese ejemplo de como un artista que lleva dentro un arte, ¿no? Y goza plasmándolo, ¿no? Ese arte que lleva dentro no tenía necesidad, pero goza plasmándolo. También Dios goza plasmando ese amor, que es su propia esencia, ¿no? En la creación. La creación es, pues, como el lienzo en el que Dios plasma su bondad, en el que Dios plasma su propia belleza, su verdad, ¿no? Por motivo del amor, el amor es como lo que mueve ese pincel para llevar a plasmarlo en ese lienzo. Bueno, pues eso que hace Dios, que es crear por amor, Dios no quiere hacerlo solitario. Dios quiere hacernos copartícipes de ello, ¿no? Este es el estilo de Dios, ¿eh? ¿Qué es más? ¿Hacer o hacer? Eso me lo habéis oído a mí varias veces. ¿Es más hacer o es más hacer? La verdad es que Dios no solo obra con su omnipotencia, ¿no? Sino que también a nosotros nos hace participar de esa omnipotencia divina. Nosotros no somos omnipotentes, ¿no? Siendo criaturas como somos, sin embargo, hemos recibido pues una pequeña participación, ¿no?, de ese poder divino en la creación. Y esto es una maravilla, porque Dios ha querido que participemos en ello, y Dios quiere que si yo lo hice por amor, también tú, cuando en el matrimonio estés abierto, ¿no?, a la paternidad y a la maternidad, hazlo también por amor. Y goza de dar vida, goza de hacerlo por amor, goza de que la bondad es difusiva, el bien es difusivo. Eso le decían los clásicos, ¿no? El bien es difusivo. Luego, Dios también ha querido Él mismo expresar en la creación, pues también el amor del padre y de la madre, el amor de los esposos, por su propia naturaleza, no es egoísta, no se cierra en sí mismo. El bien tiende a plasmarse. Esto casi es un test de si el bien es un auténtico bien, porque cuando uno tiene un bien que no es difusivo, no, sino que tiende a yo esto me lo reservo, no, esto es señal de que ese bien, ese supuesto bien, no es tal. Si el bien es auténtico, si el amor es verdadero, si es puro, tiende a difundirse, tiende a expresarse, pues por eso el auténtico amor matrimonial está abierto a la fecundidad. Porque de esa sobreabundancia, de ese gozo tan grande, tienen que compartirlo, tienen que expresarlo. Es lo mismo que le pasó a Dios. La misma experiencia de Dios es trasladada al matrimonio. Y si Dios, por amor, ese amor le impulsó a no quedarse él solo, ¿no?, y a plasmar la comunión que tenía dentro de la Trinidad, a plasmarla en la creación, lo mismo le pasa, porque somos imagen y semejanza de Dios, lo mismo le pasa al hombre y a la mujer en el matrimonio. Que siendo impulsados por ese amor, ¿no?, que brota de esa comunión, pues lógicamente expresan ese amor en la apertura a la fecundidad. Bueno, es que es algo impresionante, ¿no? Es una vocación, pues la vocación más grande que podía tener el hombre y la mujer, es la vocación más grande. Yo creo que solamente comparable, y perdonadme que barra un poco para casa, solamente comparable a la grandeza también de la vocación sacerdotal, en la que también somos partícipes de ese sacerdocio de Cristo que regenera al mundo, nos hace hombres nuevos en Cristo,
a través del perdón de los pecados, dándonos una vida nueva, ¿no? Permitiéndonos resucitar a aquellos que han sido muertos por el pecado mortal, ¿no? Bueno, pues solamente comparable a esa vocación del sacerdocio que da vida nueva es también la grandeza y la dignidad, pues, de la unión matrimonial, que da vida, como Dios da vida, ¿no? Y recibe ese don tan grande de ser creadores, ¿no? Y de ser salvadores, porque los padres crean en Dios, con el poder de Dios, y los padres salvan con ese poder de Dios, ¿no? Tenemos un momento de reflexión y comentando este punto 1652 del Catecismo, en el que se nos habla de la apertura a la fecundidad. Y dice ahí algo impresionante, dice que los esposos deben de estar dispuestos con fortaleza de ánimo a cooperar con el amor del Creador y Salvador. Y estar dispuestos con fortaleza de ánimo, dice. Claro, porque la Iglesia cuando anima a tal cosa es consciente de que esa apertura a la fecundidad, esa apertura al don de la vida, supone también, ¿no? Pues un acto de cooperación y un acto de confianza muy grande, un acto de confianza. Es muy frecuente también que entre nosotros pues se ve un egoísmo, un planteamiento egoísta en el que uno pues no esté abierto a esa cooperación con Dios en la transmisión de la vida, ¿no? Por desgracia esa tentación existe. Esa tentación existe de entender que, bueno, pues ahora mismo si Dios nos diese la vida, si ahora mismo tuviésemos un hijo, si mi mujer se quedase embarazada, si yo me quedase embarazada, pues de alguna manera nos iba a complicar la existencia, y entonces, por desgracia, a veces se percibe la posibilidad de la vida como algo, pues no como un don de Dios, y a veces uno observa pues que los padres pueden están en una actitud que más que abiertos a la cooperación con Dios y la transmisión de la vida, están a la defensiva, ¿no? Y digo, vamos, ahora mismo si tenemos un niño, pues me quedo, o sea, se me chafan mis planes, se rompen mis planes, ¿no? Y entonces están como a la defensiva de tal cosa, no en una apertura, no preguntándole a Dios, Señor, ¿qué quieres de mí? O Señor, es tu voluntad, ¿no? Que nosotros seamos instrumento de transmisión de la vida, sino más bien cerrados ante tal posibilidad. Ese permanecer cerrados ante la posible voluntad de Dios de transmitir la vida, pues es contrario a la dignidad del matrimonio, es contrario, supone un pecado no solo contra la vida, sino supone un pecado contra la misma comunión dentro del matrimonio, porque es que en la medida en que no nos abrimos a la vida, nos estamos cerrando también el uno al otro, porque si verdaderamente nos amamos con un amor de plena entrega, esa entrega tiene un dinamismo, ¿no? Ese dinamismo que decíamos que Dios, por su amor, se abre la creación. Bueno, pues también lo mismo, ¿no?, ocurre con los esposos. El esposo y la esposa deben de entender que ellos no son árbitros de la vida, es decir, no tienen la última palabra, no son árbitros. Es verdad que Dios también ha querido que el esposo y la esposa tengan lo que se llama una paternidad responsable, lo cual supone también que el esposo y la esposa deben de discernir con argumentos de prudencia, discernir cuál es la voluntad de Dios, ¿no? Y deben de interpretar la voluntad de Dios también a través de circunstancias, de situaciones concretas en las que se encuentren, que pueden ser motivos de salud, motivos de tal, pues para regular la paternidad, ¿no? Siempre y cuando sea por medios honestos, ¿no? Que eso también tenemos ocasión de explicarlo cuando lleguemos al tema del sexto mandamiento, etcétera, Pero fijaros, sin embargo, aunque la Iglesia predique la paternidad responsable y esa necesidad de también discernir conforme a los signos, ¿no? Y conforme pues a esos criterios objetivos, no subjetivos, no criterios de comodidad o de falta de generosidad en la entrega, ¿no?, sino criterios objetivos que pueden aconsejar posponer un hijo o cosas por el estilo. Sin embargo, aun cuando esto sea así,
Eso no quiere decir que nosotros seamos árbitros de la vida. La última palabra siempre la tiene Dios. Y nosotros nos quedamos siempre abiertos a la última palabra. Y si la última palabra de Dios es distinta a la que yo había pensado, porque igual yo había pensado que igual ahora no es prudente tener un hijo, que debo de esperar un tiempo, debo de dejar pasar un tiempo hasta que venga el siguiente hijo, y sin embargo la última palabra que la tiene Dios, porque yo no soy árbitro de la vida, si la última palabra la tiene Dios, yo quiero lo que Dios quiera, siempre, ¿no? Hay una palabra que los católicos deberíamos, los esposos cristianos deberían de borrar de su vocabulario, deberían de borrarla totalmente, que es la palabra hijo no deseado. Un cristiano no puede tener nunca un hijo no deseado. En todo caso tendrá un hijo no buscado, que igual él en sus planes, él había pensado pues que igual no era el momento, o que no, pero una cosa es hijo no buscado y otra cosa es hijo no deseado, porque yo aunque no lo buscase, si Dios me lo ha dado, como la palabra última siempre se la dejo a Dios, yo quiero lo que Dios quiera, y si Dios me ha dado el don de la vida más allá de lo que yo había previsto o discernido, yo inmediatamente es mío eso que Dios me ha dado, es decir, lo hago mío, me abrazo a ello, le doy las gracias por haber hablado Él y por haber corregido mi discernimiento mal hecho, porque yo había calculado mal, había discernido mal la voluntad de Dios. Si Él me ha dado el don de la vida, su palabra es más segura que la mía. Su voluntad es infinitamente, ¿no?, más cierta, ¿no?, que mis cálculos y mis discernimientos. Un cristiano debería de borrar de su vocabulario la palabra hijo no deseado. Yo quiero lo que Dios quiera. Y lógicamente si yo quiero lo que Dios quiera y me da la vida, pues ya está discernido, ¿no? Ahora lo que tengo que hacer es entregarme a ella y amarla con todo el corazón. Bueno, pues como veis es que aquí hay muchas implicaciones. Hay muchas implicaciones y este sentido cristiano, ¿no? Sentido cristiano, pues de él tenemos que extraer muchas consecuencias, a la hora de estar abiertos. A esto se llama la apertura a la vida. Dios tiene siempre la última palabra. Un cristiano cuando discierne la paternidad lo hace siempre dejándole la última palabra a Dios. La última palabra a Dios. Incluso el hecho de que los medios de regulación de la natalidad, estoy hablando de los medios honestos de regulación, ¿no?, como son los métodos naturales de regulación de la natalidad, pues bien, se han desarrollado muchísimo, son muy precisos, son muy seguros. Yo siempre he dicho, si me permitís la precisión, que es muy providencial que que estos medios de regulación de la natalidad, aunque se hayan desarrollado muchísimo y sean muchos de ellos tan seguros o más que muchos métodos deshonestos o como los métodos artificiales, aunque sean muy desarrollados, me parece muy providencial que tengan también un pequeño, aunque sea muy mínimo, un pequeño margen de inseguridad, pues porque es una manera también gráficamente de expresar que la última palabra siempre la tiene Dios. Yo calculo, yo discierno a la luz de lo que mi razón entiendo que es la voluntad de Dios, pero la última palabra la tiene Dios. Que es posible que mi discernimiento sea equivocado. Me parece hasta providencial que esos métodos naturales hablen de ellos de una eficacia del 98% de no sé qué. Bueno, pues bendito sea Dios que también exista ese 2% en el que todavía se exprese claramente que yo, la actitud con la que voy, con la que debo de proceder cuando en virtud de la paternidad responsable discierno sobre la búsqueda en este momento, ¿no?, de la paternidad, esté abierta a darle la última palabra a Dios. Bueno, es hermoso, ¿no?, este aspecto concreto. En el punto 1653 se dice lo siguiente, lo vamos a leer: la fecundidad del amor conyugal se extiende a los frutos de la vida moral, espiritual y sobrenatural que los padres transmiten a sus hijos por medio de la educación. Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. En este sentido, la tarea fundamental del matrimonio y de la familia es estar al servicio de la vida. El matrimonio es un
un auténtico servicio a la vida. Es uno de los instrumentos principales, ¿no?, que Dios tiene pues para prolongar su obra de la creación. Está al servicio de la vida, es recibir el don de Dios y transmitirlo. Si decimos, ¿no?, que el sacerdocio es como el altavoz de la palabra de Dios, Dios es la palabra, y nosotros le ponemos voz a la palabra de Dios, es el altavoz por el que Cristo habla a través de los sacerdotes, también podríamos decir, utilizando este parangón, esta comparación, que el matrimonio es también como el altavoz del don de la vida. Dios da la vida y se sirve del matrimonio como el medio para amplificarla y para que llegue a ese niño concreto, ¿no?, amado y querido personalmente por Dios. El sacerdocio es el altavoz de la palabra de Cristo, y el matrimonio es también pues ese altavoz del don de la vida de Dios, ¿no?, que transmite a través de esos esposos. Bien, vamos a continuar comentando este punto 1653, pero primeramente tenemos esta explicación del Catecismo de la Iglesia Católica, y sobre la apertura a la fecundidad en el matrimonio, que es el tema del cual hoy estamos tratando. El punto 1653 precisa que la fecundidad, esa apertura a la vida, no se refiere únicamente a la vida física, a la vida biológica. No, los padres están llamados a transmitir también a los hijos la vida moral, la vida espiritual, incluso a ser instrumento de Dios para que llegue a ellos la vida sobrenatural. Esto es muy importante entenderlo, porque es que, fijaros cómo tradicionalmente nuestros padres pues tuvieron ese concepto de decir que ellos sabían claramente, ¿no?, que Dios les había dado la gracia de traer hijos no solo para esta vida, sino traer hijos para el cielo. Hijos para el cielo, es decir, que ellos sabían muy bien que la finalidad no era únicamente transmitir una vida biológica. Ellos tienen que ser instrumento de Dios porque es que Dios, al igual que Dios cuando crea, no crea el mundo y luego dice, venga, me despido, hasta el día del juicio final. No, Dios crea y mantiene la creación, mantiene el ser de la creación. Si Dios en este momento dejase de sostener la creación, volveríamos todos a la nada. La creación no es un acto puntual, sino que es un acto continuo de Dios. Si en este preciso instante que estoy hablando yo, Dios dejase de sostener la creación, volveríamos todos a la nada. Bueno, pues algo por el estilo también, participando, como el padre y la madre en ese don de la fecundidad, son participación, no tienen la participación del don de la creación, de esa omnipotencia creadora de Dios, al igual, de una manera analógica, de manera similar, también ellos están llamados no solo a transmitir el don biológico de la vida, sino a prolongar, ¿no?, esa obra de la creación con una donación en la que transmitan valores morales, espirituales, sobrenaturales. Al igual que Dios también no solo ha sostenido incluso la creación, no solo está sosteniendo en este preciso instante la creación, ¿no?, sino que también luego ha intervenido y se ha revelado a nosotros, se ha dado a entender, se ha descubierto, ha tenido una historia de salvación por la que ha salido a nuestro encuentro, ¿no? Bueno, pues también los padres no solo han creado, no solo con el poder de Dios han sido instrumento para crear ese niño que Dios les ha dado, ¿no?, sino que también después han estado continuamente, pues a través de su educación, interviniendo, saliendo al encuentro, ¿no?, de ese niño, pues en el nombre, desde esa vocación que han recibido de Dios, ¿no? O sea que la fecundidad es mucho más que la fecundidad física o biológica. Los padres están llamados a tener una fecundidad de transmisión de valores de vida, ¿no?, de educación en las virtudes, incluso de un testimonio, de una predicación abierta y directa del amor de Dios, que el niño conozca a Dios, ¿no?, que el niño ame a Dios,
desde ese testimonio y predicación recibida por los padres. Eso forma parte de esa vocación que los padres han recibido para transmitir la vida. Te damos la vida y luego te anunciamos que esta vida que te hemos dado es signo del amor de Dios. De poco serviría que los padres se limiten a dar fisiológicamente la vida si luego a esa persona que le han dado la vida no le explicasen de dónde ha venido esa vida. Esa vida que te hemos dado ha venido del amor de Dios. Es que claro, qué tristeza, ¿no? Darle algo a alguien sin decirle de dónde viene eso que te he dado. Totalmente incompleto eso. Los padres pues transmiten junto con esa vida biológica el sentido, o sea, qué es lo que ha estado en el origen de esa vida, el amor de Dios, y junto con ello pues toda la educación en los valores morales, espirituales y sobrenaturales, ¿no? Por eso aquí dice este punto 1653 que los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. Este es un punto, ya os dais cuenta, ¿no? La batalla que está teniendo lugar entre nosotros en el momento presente, en España principalmente, ¿no? Pero en todo Occidente también. Esa batalla por defender este principio. La Iglesia se está haciendo garante, es que me parece impresionante, ¿no? Que en este momento la Iglesia haya recibido esta conciencia tan clara de hacerse garante de este principio de que los padres son los que tienen el deber y el derecho de la educación moral de sus hijos, ¿no? Y la Iglesia así clama y sale públicamente y desgasta su fama, ¿no? Desgasta también su imagen. Vamos, sabiendo que los medios de comunicación le van a dar por todos los lados, ¿no? Pero no le importa. La Iglesia desgasta su imagen por decir, ojo, el Estado no es el educador de los hijos. Usted no es quien va a estar aquí educando unos hijos, de no ser que sea de una manera subsidiaria y en la medida que los padres pidan una colaboración al Estado, pero jamás al margen y menos aún en contra, ignorando al margen o en contra encima, no de los criterios de los padres, porque los padres han recibido no solo la vocación de Dios a transmitir la vida, sino junto con ese don de la paternidad y la maternidad han recibido también, ¿no?, esa llamada de Dios a transmitir los valores morales, espirituales y sobrenaturales. Los poderes públicos se extralimitan, se salen del tiesto, se salen del tiesto cuando pretenden ellos constituirse en los que determinen, ¿no?, en los que determinen la educación de la conciencia, la educación moral. Se están extralimitando y saliéndose totalmente de lo que se espera de ellos, ¿no? Es una auténtica dictadura, que no os quepa duda, una dictadura de nuestros tiempos, ¿no? El que incluso en esta sociedad en la que tanto se habla de libertad, de democracia, etcétera, se pretenda después tener un control real, ¿no?, sobre las conciencias de los niños. Es una dictadura que está disfrazada, ¿no?, de democracias y de libertades, pero es una dictadura férrea, tiránica y además muy efectiva, porque se puede llegar a cambiar la conciencia moral de una nación en poco tiempo sin ser conscientes de ello, y a los padres se les pueden escapar de las manos sus hijos y la educación moral de sus hijos, ¿no? Tenemos que estar muy atentos a esa dictadura y por otra parte, pues eso, como decía yo antes, ¿no? O sea, proclamar este principio, ¿no?, por encima de todos, ¿no?, que vuelvo a leerlo, ¿no? Los padres son los principales y primeros educadores de sus hijos. Es un principio tan importante que nunca lo insistiremos suficientemente. Bueno, pues hasta aquí llega también la fecundidad, hasta aquí llega también. Y hay que decir un punto importante, el 1654, con el que hoy concluimos esta explicación del catecismo, y aquí el catecismo debe hacer una precisión, pues que es hermosa que lo haga, es hermosa, porque dice, sin embargo, los esposos a los que Dios no ha concedido tener hijos pueden llevar una vida conyugal plena de sentido, humana y cristianamente. Su matrimonio puede irradiar una fecundidad de caridad, de acogida y de sacrificio.
Fijaros que dice aquí que hay que estar abiertos a la fecundidad. Pero claro, la fecundidad es un don de Dios. Y Dios, que sabe más que nosotros, que sabe más, pues Dios puede tener un designio, pues de que un matrimonio pues no sea fecundo, no sea fecundo. Y entonces, ¿qué haremos? Bueno, pues como toda enfermedad, también la infecundidad pues podrá ser estudiada, y también la medicina está para eso, no está para que terapéuticamente también pues se estudie esa enfermedad como cualquier otra enfermedad del riñón o del corazón o del oído o de lo que fuese, ¿no? Y la medicina pues puede sanar una enfermedad de infecundidad, o quizás no puede sanarla. Y si no la sanase, también nosotros hacemos una lectura a la luz de la voluntad de Dios, a la luz del Espíritu, una lectura que el Señor, por lo que fuere, no ha querido dar a ese matrimonio el don de la fecundidad. Y lo aceptamos como un designio también de la voluntad de Dios en el que Dios está hablando. Lo que no vamos a hacer los cristianos es decir, pues mira, como Dios nos ha dado el don de la vida, y como además la medicina no ha podido sanar esta enfermedad, pues vamos a ir a fabricar la vida. Y si Dios no me ha dado un hijo, pues voy yo y lo fabrico en un laboratorio, aunque eso no lo vamos a hacer. Porque la vida no debe ser fabricada, no es un objeto de fabricación, sino que la vida es engendrada en el acto de amor, en el acto sexual, que es expresión del amor. Los cristianos no admitiremos, claro, los cristianos lo que entendemos es que la medicina tiene esa vocación terapéutica que es la de la sanación de las enfermedades, pero la medicina se extralimita totalmente, se sale del tiesto también, ¿no? Se sale de la vocación que ha recibido la medicina, cuando la ciencia médica, cuando en vez de sanar, pretende fabricar la vida, bien sea pues in vitro, bien sea clonándola, bien sea lo que sea. Oiga, mire usted, la vida no se fabrica, la vida se engendra en acto de amor. Luego nosotros también haremos una lectura religiosa de la posible infecundidad de un matrimonio. Si un matrimonio por lo que sea es infecundo, eso no quiere decir que Dios no tenga un designio de amor para ello. Por supuesto que tiene un designio de amor, de muchas maneras. ¿Quién me dice a mí que si un matrimonio es infecundo, Dios no ha pensado en ellos? No ha pensado en ellos pues para que estén también dispuestos a una paternidad o maternidad en la adopción. Y Dios ha pensado en que estas personas son las adecuadas para que un niño que carece de padre y de madre, pues por muchos motivos, ¿no?, puedan tener en estos padres ese don de acogida. ¿Quién me dice eso, no? ¿O quién me dice que Dios también ha permitido una infecundidad para que estos padres se prodiguen en una entrega especial, pues con unos sobrinos o con una determinada situación en la familiar, el cuidado especial de esto, de lo otro, o en una entrega apostólica muy especial de caridad, de acogida, de sacrificio hacia otras personas? ¿Quién me dice a mí que el Señor no haya permitido una infecundidad en un matrimonio para que esa cruz, que porque también supondrá es una cruz, ¿no?, esa cruz no revierta según los designios misteriosos de Dios que nosotros no podemos controlar, porque Dios sabe más, está por encima de nuestros planes, ¿no? Que esa cruz también no haya revertido en una fecundidad que algún día, cuando la conozcamos desde Dios, nos admiraremos de ella. O sea, es decir, tenemos que confiar plenamente en Dios, porque, como decíamos antes, nosotros no somos árbitros de la vida. Es Dios el que dirige, el autor de la vida, el que nos creó de la nada. Es Él también el que tiene un designio personal hacia cada uno de nosotros. Y nosotros vamos a descubrir la vocación, o sea, vamos a ser felices en la medida en que descubramos lo que Dios quiere para cada uno de nosotros y lo abracemos como lo mejor para mí. Lo mejor para mí es lo que Dios ha querido, que no os quepa duda. La mejor forma de ser feliz, mejor dicho, la única forma de ser feliz es
descubriendo como lo mejor en el designio que Dios ha tenido en mi vida. Dios me ha amado a través, pues dándome estos hijos, o quizás en un momento determinado, pues no dándome el don de la fecundidad. Y entonces yo la acepto, abrazo también pues esa cruz en la medida que como, pues sí, puede ser cruz, pues porque también existe una especie de instinto natural de paternidad y maternidad, ¿no? Y claro que puede ser una cruz, porque ese instinto natural lo tienen también los esposos que se casan. Abrazan esa cruz, hacen una lectura de confianza en la providencia y van descubriendo poco a poco, van descubriendo que Dios tenía también un designio para que esa infecundidad pues tuviese también una proyección muy fecunda espiritualmente en su vida por designios que solo Dios conoce, y ellos van poco a poco interpretando. Bien, nos quedamos aquí. Hemos explicado pues la apertura a la fecundidad, que es una de las exigencias de los bienes y de las exigencias del amor conyugal, la apertura a la fecundidad. 3 puntos, el 1652 al 1654. Me despido con la bendición de Dios Todopoderoso. Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros. Alabado sea Jesucristo.